En este vídeo te voy a enseñar las aves más peligrosas y asesinas del mundo que te dejarán la boca abierta y con las que jamás se te puede ocurrir meterte, porque es cierto que quizás no estés acostumbrado a ver este tipo de aves en acción, pero estoy seguro de que lo que te vengo a contar en este vídeo te va a dejar alucinado, así que vamos a echar un vistazo a estas aves y averigüemos cuáles son sus principales fortalezas. El monstruo africano que incluso los guepardos le temen, el pájaro que puede matar incluso a un león, el pájaro más peligroso del mundo que tiene habilidades increíbles, pues todas estas y otras criaturas y animales espectaculares están esperando tu atención en este vídeo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque el último animal que te vengo a explicar es el animal más peligroso de toda la historia, con bastante diferencia con el segundo, así que no te lo pierdas. Muchos a menudo llaman al águila arpía, el halcón mucho más peligroso de todo el planeta, y eso es con una buena razón. El águila arpía americana es una de las aves más masivas y grandes de la familia de los halcones. Este halcón alcanza 1 metro de longitud aproximadamente de altura, con 9 kilos más o menos de peso, y su envergadura puede llegar incluso a los 2,5 metros de longitud en ancho. Pero el peligro no es tanto su tamaño que también, sino la agresión del halcón y sus rasgos corporales, porque las garras que tiene son más largas que las que tiene un oso grizzly, por ejemplo. El águila arpía americana mata fácilmente a su presa con sus garras hacia adelante, o al menos la hiere gravemente hasta casi dejarla sin opciones de vida. Hay perezosos, monos pequeños, reptiles y aves que son las víctimas más comunes de este águila arpía americana. A veces ataca a animales domésticos, pollos, gatos e incluso lechones. Y afortunadamente a este halcón depredador no le importan para nada las personas humanas. El águila arpía americana no atacará a un humano con sus garras a menos que un humano vaya directamente a su nido, por lo cual obviamente se lo estará mereciendo. Estoy seguro de que muchas veces has estado esperando al buitre en este vídeo, pues aquí lo tenemos, el buitre con cara de lápiz, porque es uno de los representantes más famosos de todas las aves y es el más peligroso de la subfamilia de los buitres. Es la única especie del género, habita en todo el continente africano, así como también en la península arábiga. Este es uno de los buitres más grandes de todo el mundo y su longitud corporal alcanza los 115 centímetros aproximadamente. La envergadura alcanza los 3 metros y su peso puede llegar a pesar incluso hasta más de 14 kilogramos. Una peculiaridad de los buitres con cara de lápiz es que tiene una cabeza muy calva, que no tiene ninguna pluma, y con un cabello a partir de abajo, a partir de la cabeza y del cuello. La piel en la parte delantera y superior de la cabeza es de un color naranja claro, y te estarás preguntando de dónde viene el nombre de lápiz. Pues de ahí viene el nombre de la especie, de un lóbulo grande que tiene al lado de la piel, justo cerca del cuello. De ahí viene su nombre. Estos peligrosos monstruos, como otros buitres, se alimentan principalmente de la carroña, pero obviamente no se detiene ahí. Hay informes de que estas poderosas aves se abalanzan sobre gacelas y antílopes y a veces se aprovechan de colonias de flamencos. En África no solamente los lugareños han oído hablar de los buitres por sus constantes ataques, sino que también han atacado a varios animales. Hasta los guepardos le temen a estas aves de carroña. Los somorgujos comunes del género de los buceadores viven en América del Norte, así como en algunas partes del norte de Europa, particularmente Islandia. Estas aves no pueden presumir de ser los más grandes del mundo ni tener unos tamaños increíbles, pero tampoco son aves muy pequeñas. Su longitud del cuerpo está aproximadamente a 1 metro de largo, la longitud del ala es de unos 50 centímetros, de medio metro, y el peso puede llegar hasta los 6 o 7 kilogramos. No es del tamaño más grande, compensado por la herramienta principal que tiene el somorgujo común. Un pico afilado que puede hacer cosas espectaculares. Los picos de los somorgujos comunes son tan poderosos y fuertes que hace muchos siglos los indios los usaban como puntas de flecha con su pico. Este ave puede perforar a través de cualquier cuerpo. Aunque el pájaro por sí solo no es muy agresivo, si algo sale mal, si algo le molesta, va a destruirte completamente. Esto desafortunadamente le pasó a un ornitólogo que fue asesinado por un somorgujo común mientras le estaba haciendo unos estudios. La herramienta principal de algunas aves pueden ser sus picos, mientras que la herramienta principal de otras aves son sus alas. Uno de nuestros próximos aves cuenta con enormes y muy poderosas alas que le ayudan tanto en la ofensiva como en la defensa y lo convierten en un pájaro súper espectacular. Así que mantente atento para averiguar qué clase de pájaro se trata. También vas a ver el águila africana más agresiva que ataca a los animales que superan 5 veces su tamaño. Aprenderás por qué las gaviotas no son tan inofensivas como parecen y finalmente verás al pájaro más peligroso del mundo y vas a descubrir lo que puede hacer. Pero vamos, continuamos adelante.
En la mente de todas las personas, los cisnes son vistos como pájaros hermosos y elegantes, pero no es sorprendente. Los cisnes se ven muy bellos y fascinantes, pero detrás de toda esta belleza esconde un poder furioso y sobre todo mucho peligro. El cisne mudo es una excelente prueba de ello, porque en primer lugar el tamaño del cisne llama la atención. Alcanza casi los 2 metros de longitud, pesa unos 23 kilogramos y su envergadura puede llegar incluso a los 2,5 metros. Impresionante, ¿verdad? Por cierto, son las alas las que a menudo sirven como el arma principal al atacar y al defender. A menudo el cisne mudo se abalanza sobre la víctima desde el aire, la lleva al suelo con sus enormes alas y luego empieza a pellizcarle con su fuerte pico. Las consecuencias del ataque de este pájaro son lesiones muy graves, pero que a veces puede ser aún más grave. En la historia hay un caso de un cisne mudo atacado a un hombre que terminó con los huesos rotos para la víctima. Así que, aunque el cisne mudo se vea muy hermoso y muy bonito, siempre hay otros especímenes de la familia Natidae que no debemos olvidar que detrás de toda esa belleza a veces se esconde una amenaza real para tu vida. Las gaviotas se consideran también aves bastante inofensivas y no peligrosas, pero no debemos olvidar que todas las gaviotas son diferentes y algunas de ellas pueden ser aves muy rudas, por lo que es mejor no meterse con ellas. Las gaviotas de arenque europeas entran dentro de esta categoría. Se trata de grandes aves de la familia de las gaviotas ampliamente repartidas por toda Europa, Asia y América del Norte. Esta ave tiene un tamaño increíblemente grande. La longitud es de hasta unos 70 centímetros, la envergadura es de hasta 1,5 metros y el peso la verdad es que es muy poco comparado con otros competidores. Todo esto se complementa con un comportamiento agresivo y muy pero que muy malo. El arma principal de la gaviota de arenque europea es un pico afilado, pero tampoco debemos olvidarnos de la alta velocidad de su vuelo. Las gaviotas europeas vuelan no solamente sobre los mares, sino que también hay en las ciudades costeras. Así que hay una persona que camina por algún terraplén con un helado en la mano, corre el riesgo de ser víctima del ataque de una gaviota europea. Yendo a una velocidad en picada llegando a 60 km por hora, la gaviota puede atacar a una persona, quitarle la comida y dejarle incluso cortes severos. No es una experiencia agradable, la verdad. Por supuesto que estarás sorprendido de que el búho águila euroasiático esté incluido en este episodio. Mientras tanto, muchos expertos consideran que este búho es una de las aves más peligrosas y amenazantes del mundo. La razón principal de este es el tamaño del búho. La longitud del ave son de unos 75 centímetros, mide casi 2 metros y el peso de los machos está entre 2 y 3 kilogramos, viviendo en Europa y sobre todo en Asia. Los búhos águilas son una de las aves más grandes de su área de distribución, pero no debemos olvidarnos del poder de estas aves. Durante la caza, el búho alterna entre un vuelo corto revoloteando por debajo de la superficie del suelo o del agua, y también se merece un descanso igualmente corto en una posición elevada desde la que vigila toda la presa. Y al ver una presa potencial, obviamente el búho águila euroasiático se precipitará sobre ella y se sumergirán con sus garras mega afiladas. Teniendo en cuenta que los búhos cazan por la noche, no hay muchas posibilidades de que la víctima sobreviva. Afortunadamente, los búhos no atacan a la gente, pero al mismo tiempo tampoco los evitan, porque estas aves a menudo viven en áreas urbanas. Y otra cosa te vengo a traer hoy, ¿qué sabe la mayoría de la gente sobre los avestruces? Probablemente solamente que no vuelan, corren en círculos y esconden sus cabezas en la arena cuando huelen el peligro. De hecho, las avestruces son criaturas mucho más interesantes. En primer lugar, el avestruz común es el ave más grande del planeta. La altura del avestruz puede llegar incluso a los 3 metros y además este pájaro puede llegar a pesar más de 150 kilos. En segundo lugar, el avestruz puede no ser el ave más inteligente, pero sin duda es una de las más peligrosas del mundo. No es de extrañar, pues intenta luchar contra un pájaro de 3 metros de altura. Además de su impresionante tamaño, las avestruces tienen una característica más increíble, que son sus garras afiladas. Vale la pena decir que las avestruces son increíblemente fuertes. Tienen un poder de noquear realmente enorme, así que solo un golpe preciso es suficiente para noquear a un atacante. Aunque las avestruces no son aves de confrontación, si se ven amenazadas o acorraladas, se van a volver incontrolablemente agresivas y se van a defender a toda costa. Hay historias creíbles de avestruces que han matado incluso a leones enormes y formidables con un ataque de pánico. ¿Todavía crees que estos pájaros son criaturas tontas de verdad? Por otro lado, África es conocida mundialmente por sus animales peligrosos, porque nos podemos encontrar rinocerontes, cocodrilos, hipopótamos, leones y muchos otros animales que no son para nada amables. Puedes añadir cualquier otro animal a la colección de monstruos africanos. El águila coronada, que pertenece a la familia de los halcones, con una envergadura de 2 metros y un peso de 8 kilos, puede ser el águila forestal más grande del mundo. Pero lo que hace peligrosa a esta águila no es su envergadura y peso, sino su increíble agresión.
ataques de rayos y garras mortales. El águila coronada acecha a su presa sentada inmóvil sobre un árbol y luego de repente se abalanza sobre un animal que puede ser incluso 5 veces más pesado que él. Las presas, que no son demasiado pesadas, son llevadas a un nido en lo alto de un árbol donde el águila se lo come completamente junto con los huesos. En cuanto a la presa más grande, el águila coronada lucha, lo mata y se lo come en el suelo. A menudo puede cazar monos, y un delicado favorito del águila coronada quedan atrapados en las garras de este monstruo, pero no solamente los animales son atacados por estas águilas, porque si un águila está sentada en un nido y huele el peligro, también puede abalanzarse furiosamente sobre las personas y lo que puede terminar con lesiones súper graves. Por esta razón, las águilas coronadas son legítimamente llamadas las aves más peligrosas del mundo. Y probablemente escuchaste que los hechos sobre el águila coronada, que no hay un pájaro en el mundo más peligroso que él. Pero de hecho sí que lo hay, y aquí vamos por lo que te has quedado al vídeo. Según muchos expertos y muchas publicaciones, el pájaro más peligroso y mortífero del mundo es el casoguari, el héroe principal de este episodio. Hay una explicación para todo esto porque en la conciencia de los casoguari hay un par de vidas arruinadas en 1926 porque Felix Maclean de Australia fue víctima de un pájaro casoguari y en 2019 otro granjero fue asesinado por el pájaro. Además, a lo largo de la historia se han registrado más de 300 ataques hacia humanos por casoguaris. Estas aves definitivamente no son para nada pasivas y curiosamente los casoguaris son pájaros que no vuelan. Así que si empezaste a preocuparte cuando oíste hablar de los horribles ataques, no deberías, porque la mayoría de ustedes probablemente ni te vas a encontrar con un casoguari en toda tu vida, porque viven en las selvas tropicales de Nueva Guinea y noreste de Australia. A pesar de ser elegantes y sobre todo muy atractivos, los casoguaris son un poco más que humo y espejo. Tienen un arma mortal que son sus garras, que a menudo pueden tener incluso más de 10 centímetros de longitud. Además, añadiendo que tienen una altura de 2 metros y un peso de unos 60 kilos y unas piernas increíblemente poderosas que proporcionan una capacidad de salto increíble de hasta 1 metro, pues sumas todo esto y obtendrás un monstruo verdaderamente peligroso y mortífero. Pero sin embargo, los casoguaris no pueden ser llamados muy agresivos en su mayor parte porque solo atacan a un humano si invade su territorio o amenaza a sus bebés. Pero incluso en los territorios neutrales deberías tener cuidado con estos monstruos. Y hasta aquí este vídeo de hoy, muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado y déjame un comentario sobre todo si te ha gustado y qué es lo que quieres que traiga este canal, y en el comentario destacado te traigo los 5 monstruos marinos más grandes del mundo. ¡Nos vemos!